El tema para este domingo 14 de enero del 2021 es acerca de la inmutabilidad de la ley. La palabra nos enseña en la Torá que realmente son 5 libros y son 613 mandamientos. Pero después vino un Brit Hadashah, o sea, un nuevo pacto, donde se escribieron 3 dimensiones. Se escribieron los evangelios, se escribieron las cartas apostólicas y se escribió el Apocalipsis. Entonces, dentro del Brit Hadashah, o sea, el nuevo pacto, están los evangelios, que son las buenas nuevas, están las cartas apostólicas, que son correctivos, directrices de la doctrina, y está el Apocalipsis, que es la culminación de cómo termina todos los juicios acerca de los que obedecieron y fueron enjuiciados. Y del Señor se desprende el enojo, se desprende la ira y se desprende el furor. Por eso hay sellos, hay trompetas y hay copas. Pero al Antiguo Testamento, así se le conoce, lo que es la Torá, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a eso se le llama la Torá, pero también se compone de todos los escritos de los profetas, se compone también de los salmos, de toda la sabiduría que el Señor vertió. Entonces, a todo ese compendio del Antiguo, y tenía dimensiones de leyes ceremoniales. Entonces podemos decir que la ley de Yahweh se compone del mandamiento, ahí estamos los 10 mandamientos, ¿ok? Esa es una. Y se compone de leyes que van al cuerpo, dietéticas, y leyes que van al alma, que son, y también nos dan los consejos para vivir en esta vida acerca de la alimentación. En pocas palabras, si nosotros vamos a hablar de la inmutabilidad de la ley, ¿de cuál ley estamos hablando que es inmutable? ¿Cuál es la ley que nunca ha cambiado? Es más, ¿cuál es la ley que nunca va a cambiar? Y eso a mí me llena de regocijo porque puedo categóricamente afirmar que la ley de Yahweh no ha cambiado. Pero tenemos que explicar qué fue lo que ha cambiado. Y en eso me gozo porque la palabra del Señor dice que lo único que ha cambiado es la ley de las ceremonias que apuntaban a un perdón. Porque todas las ceremonias que apuntaban a un perdón, que es las leyes ceremoniales, ¿verdad? Todas las ceremonias que apuntaban a un perdón, desde el corderito que se ofrecía con sangre, hasta presentarse al sacerdote para que lo declararan libre, todas las ceremonias, todo lo que tenía que ver con el perdón, todas las ofrendas, eran cumplidas y fueron cumplidas en una sola ofrenda por nuestro amado Salvador. Con una sola ofrenda perfeccionó todas las ofrendas en él. Por eso el libro de Daniel dice que a la mitad de la semana, fíjese qué tremendo, hará cesar las ofrendas. Se lo voy a leer en Daniel 9:27. Dice, y a la otra semana, bueno, completa, y a la otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí estamos hablando de que el Señor hizo cesar las ofrendas, cesar el sacrificio y cesar la ofrenda. Entonces quiere decir que la ley de Yahweh no ha cambiado. La ley de Yahweh no ha cambiado
sigue siendo la misma, solo que las leyes ceremoniales se cumplieron con una sola ofrenda. Esas leyes ceremoniales incluían todos aquellos sacrificios, todas aquellas ofrendas que el pecador venía a hacer para ser perdonado. Pero como hubo un derramamiento de sangre, aleluya, y esa sangre limpió todo nuestro pecado, entonces nosotros no tenemos más que hacer sacrificios, ni de animales, ni de ofrendas mecidas, ni de cebada, ni de trigo, ni de uva, ni de nada, sino que la sangre del Machía limpió nuestro pecado, y esa ofrenda es la única que recibe el Padre. Entonces, ¿por qué venimos pues otra vez a buscarle? Y a veces cuando violamos el mandamiento, ahorita vamos a ver qué mandamiento estamos violando y por qué venimos a Él. Porque cuando venimos a Él, venimos pidiéndole perdón. Sí, pero pidiéndole perdón no significa volver a sacrificarlo. Pedirle perdón no significa que Él va a venir otra vez a la cruz y a ofrecerse en sacrificio. Dice Pablo, tendría que venir muchas veces a ofrecer el sacrificio. Pero como ya lo hizo por una sola vez, ahí quedamos nosotros absueltos. Entonces, ¿por qué venimos? Ahora venimos en una dimensión, fíjese, y eso es lo importante, en una dimensión del nuevo pacto. El antiguo pacto estaba hablando de obediencia a la ley. Si no había obediencia a través de las obras, no había salvación. Pero el nuevo pacto es ahora no obediencia a la ley para salvarse. Ahora nos a Él, nos acerca a Él. Y cuando violamos, contristamos, hacemos una violación de su ley, vamos a ver de qué ley, entonces nosotros venimos por la fe a reconciliarnos, a pedir perdón, no para que quite el pecado, porque el pecado lo quitó con una sola ofrenda, sino para que perdone ahora el haber errado al blanco, pero no porque somos pecadores, sino porque nos desviamos del camino. Mire, la palabra pecado viene de amartía, que significa errarle al blanco, y el blanco es Él. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe, y cuando quitamos los ojos del autor y consumador de la fe, estamos errando al blanco. Eso se dice amartía y se traduce en español pecado, pero no es el pecado que nos condena, sino es el pecado de no tener los ojos puestos en Él. Mire, vamos por partes, porque si esto se pone bonito y no se congela esta transmisión, esto va a ser una hermosura de enseñanza que nos da nuestro Abba. Dice la palabra, y me gustaría, bueno, no lo sigan, lo voy a leer aquí, lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, fieles son los mandamientos, fieles son todos los mandamientos de Yahweh, son afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Aleluya. O sea que sus mandamientos son eternos. ¿Ok? Sus mandamientos son afirmados eternamente y son afirmados para siempre. Pero esos mandamientos van llenos de verdad y de rectitud. Bueno, entrémosle al asunto porque esto se va a poner bien interesante. Estaba reflexionando profundamente, si me hace el agua, amadito, por favor. Estaba reflexionando pues en mis reflexiones, permíteme. Estaba reflexionando por la pregunta que se me hizo, que si la ley de Yahweh sigue vigente. Bueno, quiero primero probar con la palabra que la ley de Yahweh es el carácter de Elohim. O sea, Él no se sacó mandamientos fuera de Él, los sacó del mismo, pero los transmitió hacia el verbo. Verbo es el que habló, y el verbo fue el que dictó la ley. Fíjese bien qué interesante. Y le ha dictado el Padre todo a través del Hijo. Todo lo ha hecho a través del Hijo. Hizo la creación, hizo el mundo
y todo lo que ha hecho es a través de Él. Por eso se llama el Verbo, porque es el que habla. El Padre y el carácter de Él fue expresado en su mandamiento. Después fue expresado en sus leyes. Después fue expresado en su nuevo pacto. Pero no hemos dejado de conocer al Padre. Vamos a decirle de esta manera. Hablar de Elohim es hablar de la Torah, porque el carácter del Padre es el mandamiento de la Torah, el mandamiento de la palabra. Vamos a probarlo aquí. No voy a ser muy extenso, voy a citar los versículos, pero si vamos a hablar de que cómo es Él, lo primero que tenemos que hablar es su santidad. Él es un Elohim santo. Santo porque está apartado de toda inmundicia. Santo porque Él mismo se aparta para sí. Y eso es un misterio tan hermoso, porque a nosotros nos llama que debemos santificarnos y ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces tenemos que hablar de una santificación, de un apartarse. Él es santo. Su naturaleza es santidad. Su palabra también es santidad. Si hablamos de que Él es santo, podemos hablar de Levíticos 11:4. Pero si hablamos de la Torah, de la ley, también la ley es santa, según Romanos 7:12. O sea que Él es santo y la ley es santa. Elohim, Dios es justo. Salmos 145:17. También la ley es justa. Romanos 7:12. Elohim es bueno. Dios es bueno. Lucas 18:19. También la ley es buena, según Romanos 7:12. Dios es verdad, Él es verdad. Salmo 31:5. También la ley es verdad. Salmo 119:142. Dios es perfecto, Elohim es perfecto. Mateo 5:48. También la ley es perfecta. Salmos 19:7. Elohim es espíritu. Juan 4:24. También la ley es espiritual. Romanos 7:14. Elohim, Dios es eterno. Isaías 40:28. También la ley es eterna. Salmos 111, 7 y 8. Elohim no cambia. Santiago 1:7. Tampoco la ley cambia. Salmo 89:34 y Mateo 5:17. Elohim es amor. Sí. 1 Juan 4:8. Y entonces la ley también es amor. Romanos 13:10. O sea, si hablamos de Elohim y hablamos de la Torah, hablamos de Él. Entonces la Torah es el carácter de Elohim. Y si es el carácter de Elohim, es el carácter de Dios, el carácter de Él nunca ha cambiado. Por lo tanto, la Torah, la ley de Él, tampoco ha cambiado. Aleluya. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es cómo empezó a transmitirse ese carácter. ¿Ok? Por ejemplo, en Egipto, Él no manifestó su santidad, manifestó su poder a través de 10 plagas y a través de convertir la vara en serpiente. Ahí empezó a manifestar el poder hasta la muerte de los primogénitos. Pero no habló de santidad, ¿no? Pero ya en el monte Horeb, en el monte de Sinaí, saca otra dimensión de su carácter, que es la dimensión de santidad. Y ahí le da 10 mandamientos y todos tienen que ver con su santidad. Entonces, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de la santidad de Él. Esos mandamientos no hay que violarlos, porque sin santidad nadie va a ver su rostro. De hecho, el primero que fue santificado fue Moisés, por eso vio el rostro. Y lo santificaron los mandamientos. Por eso es importante que la palabra santifica. Ya el Señor después vino y lo aclaró más. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, hay dimensiones de santidad, porque hay dimensiones de ley. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos santifica, según Efesios 1:13. O sea, fuimos santificados desde el momento en que creímos. Pero ahora viene otra santificación a través de su palabra, no del Espíritu, sino del alma. Y luego viene una santificación para el cuerpo, y ahí es donde entran los 3 niveles, amado hermano, de la ley de Yahweh. La ley de los mandamientos es una, la ley ceremonial es otra, y la ley de la dieta o de la salud es otra. Entonces, ¿qué fue lo que canceló el Señor? Canceló las dimensiones de la ley ceremonial. No necesitamos ceremonias para ser perdonados.
esa quedó cancelada. A eso llama el Señor. Y esa ley de esa cancelación traía encerrada una dimensión tremenda, como la paga del pecado, muerte. Por eso es muy interesante que el Señor quitaba la muerte con un sacrificio de corderito. Pero ahora no solamente quitó la muerte, sino quitó la muerte y dio de qué iban a comer. Les dijo cuáles animales sí y cuáles animales no, cómo debían hacerlo. En pocas palabras, les dio leyes de la salud para el cuerpo. Ahora, antes de entrar en los 10 mandamientos, que va a ser tremendo, amado hermano, la ley de la dieta, la ley de la buena comida. Ok, vamos a decir la ley de la comida kosher. Kosher significa santa, ¿verdad? Él prohibió comer animales de pezuña hendida, como el marrano. ¿Me explico? O sea, ahora no te vamos a hablar del marrano, no, pero podemos ver que hay animales que transmiten enfermedades. De hecho, el marrano transmite la triquina, que llega hasta el cerebro y mata de una embolia. Yo conozco gente que ha muerto así. ¿Por qué? Porque de comerse toda carne de animales. ¿Ok? Pero una cosa es matar por deporte y otra cosa es matar para comer. Si yo mato, asesinar a un animal, ¿ok?, para comer, el Señor me autorizó esa acción, ¿ok? Y me dijo que todos los animales son limpios, aunque no todos los animales son convenientes comerlos. Por eso tenemos la ley de la dieta al cuerpo, la ley de los mandamientos al alma ceremonial y la ley de los mandamientos al rúa, al espíritu. Estos sí pueden traer muerte, pero traen vida. ¿Me explico? Estos dos han sido cancelados, pero conviene obedecer mandamientos que están en la Torá, porque hay sabiduría de comer, hay sabiduría para mantener la salud. Hoy hablábamos en la mañana que si nosotros sabemos alimentarnos con vegetales, con frutas, con todo lo que la tierra produce, podemos llevar una salud perfecta, con una presión arterial perfecta, con una dimensión de un sistema inmunológico perfecto. Yo me atrevería a decir que si hacemos eso podemos vivir fácilmente 100 hasta 120 años. Me atrevo a decir porque hay gente que lo ha logrado. Y hay una cosa muy importante, amado hermano. Lo que no sabemos es qué sabiduría hay en la alimentación de esos frutos de la tierra y de esos vegetales de la tierra. Pues nos empezamos a enseñar a comer de los animales y terminamos comiéndonos hasta los murciélagos que trajeron estas grandes epidemias que estamos viviendo hoy. Bueno, entonces, entremos en el asunto. Y ya que hablamos de la ley, vamos a hablar, fíjense qué interesante, vamos a hablar que aquel que ama los mandamientos de Elohim, ama su verdad, lo ama a Él. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Aleluya. Entonces aquí, hermano, tenemos que hacer un correctivo y con mucho dolor de mi corazón, pero la búsqueda del Señor no es nada más a través de un retiro espiritual, ni a través, así como se retiró en la isla de Patmos Juan, ni allá en la casa de Simón Curtidor Pedro viendo visiones, sino que para ver la manifestación del Padre, la primera ruta es guardar sus mandamientos. Si guardo mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos será el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo, dice Yeshua, me voy a manifestar a Él. Fíjense qué tremendo. Entonces la manifestación de Él es a través de guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Es la ley de Yahweh. Claro, ahora vino el Señor y en Mateo 5, ¿qué hace? Engrandece, no, explica la profundidad del mandamiento del Padre. Y dice en Mateo, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Mas yo digo que aquel que le hable a su hermano
y le diga necio, fatuo, y se enoje locamente con él, ya es digno de reo de muerte. Ah, caray, ¿cambió el mandamiento? No, sigue, no matarás. No matarás, no lo ha cambiado. El Padre no quitó el mandamiento de no matar, sigue vigente. Pero ahora el Señor explica en la profundidad de ese mandamiento que matar no es nada más quitar la vida, sino matar es contristar al espíritu, hablar contra el hermano, odiar a tu hermano. Te lo digo en español, no amar a tu hermano es pecado. Así de sencillo. Entonces se hace una distinción de los mandamientos que el Padre dio y una distinción de los mandamientos de Yeshua que engrandeció o que aclaró en Mateo capítulo 5. Y aquí vamos a dar una diferencia entre la ley de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Mire qué diferencia, y así lo entenderemos mucho mejor. Dice la palabra, o mejor dicho, la ley de los 10 mandamientos fue hablada por Elohim al pueblo. O sea, el Padre le habló al pueblo. Decían, ya no, que no nos hable, porque habla muy fuerte, mejor que te hable a ti, Moisés. Pero empezó a hablarle los mandamientos al pueblo. De hecho, por eso se asustaron, porque hablaba con voz de trueno. Aleluya, voz de muchas aguas. Entonces, la ley de los 10 mandamientos fue dada al pueblo, hablada por el Padre. Pero la ley ceremonial no se las dio hablada. No le habló al pueblo directo. Se las dio a través de Moisés. Entonces, ahí estamos hablando. Cuando decimos los dichos de su boca, cuando hablamos de los mandamientos del Padre, hablamos de lo que sale de la boca del Padre. Pues es bien importante. Y también los mandamientos que dio el Hijo salieron a través de la boca del Hijo, pero el Padre estaba en el Hijo, por lo tanto todo lo que el Hijo habló, lo habló el Padre, y cada mandamiento que el Hijo dejó fue mandamiento del Padre. Esa es la ley que no ha cambiado, y es la ley que nunca va a cambiar, porque es el carácter del Hijo y es el carácter del Padre. Entonces, en esa dimensión podemos constatar en la palabra, Deuteronomio 10, del 1 al 5, que Elohim le habló directamente al pueblo. Pero en Éxodo 24, 3 y 4, le habló no directo, sino le habló a través de Moisés. Otra diferencia fue que la ley de Yahweh, los mandamientos fueron escritas en piedra, según Éxodo 31, 18. Pero la ley de la ceremonia, la ley de ceremonial, fue escrita en un libro llamado el libro de la ley, Deuteronomio 31, 24. De hecho, se llama Levíticos. ¿Ok? La tercera diferencia es que la ley de los mandamientos fue puesta dentro del arca. Ahí se quedaron, las tablas de la ley se quedaron dentro del arca, según 1 Juan 3:4 y Romanos 7:7. Pero en la ley de las ceremonias, no se quedó dentro del arca, sino fue puesta al lado del arca, según Deuteronomio 31, 26. Entonces, ¿son malos los mandamientos ceremoniales? No son malos, pero no te salvan ya. Aunque los cumplamos, no tienen ni siquiera poder contra los apetitos de la carne. Son mandamientos en culto racional y voluntario, individual. Son buenos, pero no te salvan. No tienen poder ya. ¿Por qué? Porque ahora todo el poder pasó a darse con el Hijo. Aleluya. Otra diferencia es que la ley de los mandamientos define o señala el pecado, según 1 Juan 3:4 y Romanos 7:7. Pero la ley de la ceremonia señala cómo pagar el pecado. Por eso habla de Levíticos 4:27 y Levíticos 5:1. O sea que en pocas palabras, la ley de la ceremonia me estaba hablando cómo redimo mi pecado, cómo lavo mi culpa, cómo me perdona el Señor, ceremonial. Pero como ya vino una sola ofrenda, no necesito ni ir ni al sacerdote, ni al pastor, ni al curita, ni a ningún hombre. Tengo que ir con aquel que quitó el pecado del mundo. Por eso es muy importante. Pero es que el Señor les dio a los apóstoles esa potestad. No, Señor. Juan 20:22 no dice así. Dice que les dio su espíritu, les dio su rúa y les dijo enseguida, sopló y les dio su espíritu, les dijo, todo lo que ates en la tierra, y la versión equivocada dice, será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, será desatado en el cielo, equivocadamente. Si remite los pecados aquí,
allá les serán remitidos. Si no los perdonas aquí, allá no se les han perdonado. La versión original no dice así. Dice, todo lo que ates en la tierra ya ha sido atado en el cielo. O sea, los apóstoles no decían lo que él va a hacer, sino lo que él decidió hacer. Los apóstoles confirmaban. A esto, amados, se llama buscar la voluntad del Padre. Por eso nosotros, cuando hablamos de esa dimensión apostólica, de esa dimensión de intercesión, no solamente los apóstoles, hoy la tenemos todos aquellos que hemos recibido su Ruach HaKodesh, pero cuando no discernimos eso, no podemos ni siquiera juzgarla y vamos sacándole el ojo al hermano, queriéndole quitar la viga, la paja, cuando nosotros traemos una viga. Entonces tenemos que tener en cuenta, el apostolado tenía esa dimensión y autoridad de discernir cuando el Señor perdonaba arriba y Él le decía al pecador, ya te perdonaron. Porque muchas veces el pecador no sentía el testimonio del perdón. Te voy a poner un ejemplo. 1 Corintios capítulo 2 y 2 Corintios 5 hay un caso muy tremendo de un hermano que se metió con la madre de su padre, con la madrastra. Y Pablo lanzó un juicio apostólico desde lejos y le dijo, lo entrego a Satanás, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, pero para que sea tratada su carne. Fíjese la dimensión de amor. Entonces ese varón fue tratado así como fue ese juicio apostólico. Fíjense qué tremendo. Pero después se arrepintió el varón, pidió perdón, pero no lo perdonaban los hermanos. Porque les dijo, ni se junten con él. Olvídense de él por un momento. Está en trato directo del Padre. El Abba me ha revelado que haga esa dimensión de juicio sobre él. Lo entregó a Satanás. Como el Padre a Satanás, lo entregó. Pero así como fue guardado Job, también es guardado aquellos que son tratados por el Padre. Por eso Pedro fue tratado por el Padre y le dijo, no te preocupes, te voy a adelantar algo. Yo ya oré al Padre para que tu fe no falte, Pedrito, ahí te doy un adelanto para que te consueles un poco. Pero cuando éste se arrepintió, los hermanos no querían perdonarlo. Recibía el testimonio de ese perdón. Entonces Pablo les escribió otra carta, 2 Corintios, y les dice en ese capítulo, les dijo, ya Cristo lo perdonó, ya Yeshua lo perdonó, y yo también lo perdono. Primero habla de él, me dio testimonio de que lo perdonaron, yo también lo perdono, y ustedes perdónenlo también, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es un hijo de pacto, es un hijo de salvación, es un hijo de Abraham. Los hombres no sentamos doctrinas, la doctrina ya la vino a sentar Yeshua HaMashiach. ¿Un apóstol tiene autoridad para sentar doctrina? Pero sí tiene autoridad para moverse en la dimensión apostólica o profética, o cualquier dimensión de los ministerios. Pero sí le voy a decir algo. La ley de Yahweh no ha cambiado. Ahora, para terminar, ¿se eliminó el sábado? Lo que se eliminó fue el sábado semanal. Pero el sábado del reposo de él no se ha quitado. Eso sigue vigente. Nosotros tenemos por mandamiento, santificar, y le voy a decir con más propiedad, santificar el reposo que Elohim tuvo en el Hijo. Nosotros tenemos que santificar ese reposo. Y te lo digo mejor, cuando andemos en ese reposo, mi recomendación es no contristar al Ruach HaKodesh, porque es posible que perdamos el gozo del reposo. Así es que, amados hermanos, los dejo para que la pastora Florita haga un llamamiento a los hermanos que están escuchando en el Facebook. Shalom para todos y que el Señor grabe en su corazón esta dimensión de palabra. Pastor, por favor. Qué hermosa enseñanza. Esperamos que haya sido de una bendición especial para todos los que la han estado escuchando y aquellos que la van a escuchar más adelante. Yo pienso que es importante que entendamos, como dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre.
Él será siempre el mismo. Y esos mandamientos, yo pienso que los mandamientos que Él dejó para el cuerpo, aconsejándonos que era lo mejor para nosotros, como un padre amoroso. Yo pienso en nosotros como hijos también, como padres, si tenemos hijos, queremos darle lo mejor, aconsejarlos lo mejor y alimentarlos lo mejor también. Y eso creo que era lo que el Señor estaba tratando de hacer con nosotros, dándonos consejos de cómo tener una buena alimentación, cómo tener nuestra alma, vivir gozosos, vivir contentos, pero sobre todo los del Ruach, los del Espíritu, cómo tener esa intimidad con Él. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás en esta hermosa tarde y juntos le digamos: Abba Kadosh, te damos con todo nuestro corazón, toda Rabá, muchas gracias por esta enseñanza. Permite que a lo largo de esta semana que estamos iniciando podamos meditar en esa palabra hermosa que tú nos has entregado, que podamos comprender exactamente qué es lo que tú quieres. Cuando tú ampliaste el mandamiento, dijiste: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está encerrado el consejo, Señor, que tanto amarte a ti, a nuestro prójimo, pero también amarnos a nosotros, cuidarnos. Y es lo que muchas veces no hemos hecho, no hemos aprendido a cuidar nuestro templo, este templo que tú nos has prestado en este Aret. Y que cuando partamos contigo, pues se quedará. Pero mientras estemos en este Aret, Señor, te suplicamos que nos des ese oro, esa sabiduría para poderlo cuidar. Bendecimos en tu Hashem a todos aquellos que nos han sintonizado y te damos muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Toda Rabá, Señor. Amén y amén. No me quiero ir sin antes despedir, saludar a nuestra hermana Carmencita Tejada, mi amada. Te amamos, te recordamos mucho. A Lorena Ramírez, Manuel Martínez, Fidelia López, y hay algunos hermanos que nos están sintonizando. Los saludamos y los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro amado Elohim. Estamos despedidos. Shalom. Aleluya.